preliminar, digamos, siempre con el objetivo de poder determinar el valor soporte, o sea, cuánto puede soportar ese suelo para la futura fundación que necesitemos. Existen procedimientos muy básicos, aportan muy poca información de baja calidad, pero a modo de sondeo son interesantes. Uno es, por ejemplo, aplicar directamente una carga. O sea, se puede hacer una especie de experiencia de soporte a la compresión, poniendo una placa rígida, por ejemplo, un chapón muy grueso, y luego un camión cargado, de manera que se conozca exactamente la carga de tantas toneladas, y con algún elemento de precisión, ver cuánto ha descendido eso, cuánta deformación por compresión ha sufrido el terreno. 2, 3 milímetros, ¿no? Y la carga del camión o de la máquina pesada, obviamente conocida, entonces se puede, a través de la expresión matemática de tensión por compresión pura, sigma de compresión igual a carga sobre área, determinar aproximadamente la tensión de resistencia a ese terreno. Es muy elemental, es muy básico. Hay otras tecnologías también básicas para tratar de disminuir los costos, que es, por ejemplo, con una holladora tipo hélice, ¿sí? Una hélice holladora se acopla, por ejemplo, a la toma de potencia de un tractor, y esa hélice va entrando en el terreno con cuidado, sobre todo si es un terreno fino, luego se pone en reversa, se la extrae, se mide la profundidad que llegó, y se van extrayendo muestras parciales del material que queda alojado en la hélice. Obviamente, si fuera arena pura no quedaría nada. Bueno, es obviamente otro método mucho más sencillo, más económico, más rápido, pero que me puede dar una idea preliminar del terreno. También existe, también para material fino, una especie de cucharas con filo que son sometidas a golpeteo, de manera que se introduzcan en el suelo y que puedan ir extrayendo muestras parciales y aleatorias del suelo. Todos estos dos últimos estudios preliminares son para evitar el método tradicional, que es hacer una excavación grande como para que pueda manipular un operario humano y extraer las muestras del suelo, cosa que está bien, pero evidentemente a veces no se justifica y es muy caro. O sea, procedimientos alternativos, como para tener una idea, hay. Nosotros con el equipo nuestro y otros profesionales, lo que sugerimos, lo que alentamos para cuando el estudio de suelo no tiene que tener una gran dimensión, o no es lo más importante, o estamos ante la construcción de un establecimiento industrial donde no les interesa en profundidad el estudio de suelo y no se justifica el gasto, que es grande. Bueno, dividirlo en varias etapas. Primero, bueno, encargarle el tema a alguien que entienda, o sea, algún geólogo que se dedique al tema, ingeniero civil en construcción, y que tenga conocimiento de la región. Algunos de ellos podrán ir preguntando sobre algún colega que haya hecho en algún estudio de suelo en proximidades, en algún establecimiento medio próximo. Si bien los análisis de suelos no son públicos, son privados, no tienen por qué difundirse información, no hay base de datos de ellos. Bueno, a lo mejor de casualidad, porque uno está en el tema, conoce de algún estudio de suelos que se ha hecho en la cercanía y ya tengo una aproximación, no parto de cero.
Eventualmente, si después hay que hacer un pozo, supongamos, si después hay que hacer un pozo, y los datos preliminares coinciden con lo que determina el pozo, estamos en un muy buen camino. Eso nos está indicando de que la información era buena y es ratificada por una primera muestra. Si tenemos que hacer una segunda muestra, siempre en cercanía donde vamos a fundar, y esa información a su vez coincide con las dos anteriores, bueno, sería bingo, ya sería ganarse la lotería, y en ese caso puede significar un ahorro muy significativo en los volúmenes de ensayos de suelo y los costos que implica. O sea, una aproximación sensata, sencilla, ingenieril al problema por gente que esté capacitada y conozca la mecánica de suelos del lugar, ayuda muchísimo. Y si no, bueno, habrá que recurrir a los viejos métodos de pozos, muchos ensayos, mucho para ensayar, y obviamente es un tema que llega un momento en que hay que pararlo porque no se va a recuperar eso nunca, ¿no? O sea, no, el encargado de suelo no va a decir basta. Va a seguir y va a seguir porque con cada volumen factura, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, profe. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar un poquito con la grabación. Vamos a continuar unos momentos con la grabación. Después volvemos con conceptos generales. Vayan anotando las preguntas. Por el momento continuamos con la grabación. La grabación es la que está disponible en el aula. Así que la pueden seguir por el aula o después revisar. Sé que siempre hay algunos pequeños inconvenientes de sonido o de visualización, pero quédense tranquilos que la grabación es la que ustedes tienen disponible para ver todas las veces que quiera, para adelante y para atrás, y de tenerla en el aula. Vamos. Entonces, como decía aquí, quiero representar una fundación cualquiera, en este caso una Zapata. Aquí estoy representando el nivel de terreno terminado, la llamada cota cero. Este podría haber sido el terreno natural anterior o este. ¿De acuerdo? El terreno natural, aquí representado con estas dos líneas, podría haber sido este o este. El nivel de cota final, nivel 0, nivel de referencia, es este. Con esto quiero representar que para hacer nuestra construcción se puede haber requerido excavar o rellenar. Esta cota habitualmente, y para hacerlo fácil, suele tomarse como referencia el nivel de pisos terminados de planta baja. Y tomar como referencia el 0. ¿Sí? Entonces, los valores superiores están acá y los inferiores están acá. ¿De acuerdo? Esta es la importante, no esta ni esta. ¿De acuerdo? Esto dificulta un poco las definiciones iniciales desde dónde tengo que acabar y hasta dónde. Pero tengo que tener en cuenta esto, porque esta es el que me va a determinar esto. Y aquí he querido representar el nivel de apoyo de la fundación. Aquí es donde apoyo el suelo y este es los valores de tensiones admisibles de suelo que necesito. ¿De acuerdo? Aquí apoya. Este es el punto de contacto. Entonces, es importante tener en cuenta este valor, pero también son importantes los subsiguientes, porque podría ocurrir que aquí tenga una capa de suelo y una resistencia interesante, aquí, pues inmediatamente a continuación, un suelo y un valor soporte muy bajo que se fuera a comprimir por el efecto de esta fundación.
Entonces, si bien es importante el valor y las características del suelo donde apoya, también son importantes los siguientes metros, porque hay una transmisión de tensiones, que ya la vamos a estudiar cuando veamos fundaciones, y que esa distribución de tensiones no afecta solamente al suelo inmediatamente en contacto, sino al que está próximo. Todas las preguntas, comentarios hasta aquí. Esto es muy importante cuando hacemos el estudio de suelo, porque siempre va a ser un nivel de suelo referido a algo, y esa referencia necesariamente tiene que ser con respecto a esto. Fíjense que este valor no sería representativo de nada, ni este. Esto considerando el nivel natural del terreno antes de emparejarlo o enredarlo o terminarlo, ¿no? Este es el nivel cero del proyecto de la construcción, sea cual fuere. ¿Acá hay alguna pregunta? Aquí he querido representar en esquema un diagrama típico de un estudio de suelo cualquiera. Este también es el nivel de referencia, ¿sí?, de piso terminado, el nivel 0. Aquí, luego de hacer la calicasta, luego de hacer el pozo, el especialista va marcando las distancias de los grupos de suelo más representativos. En este caso puse GP, ¿no? Recuerden, esta es la clasificación, esta que suele ser la usual para estudio de suelo, ¿no? Entonces, supongamos en este caso, tenemos un suelo que de acuerdo al laboratorio es un GP en la profundidad de, supongamos, 1 metro, 40 centímetros, lo que sea. A continuación hay un estrato de ML, que tiene un ancho de 30, 40, lo que determina el estudio. Luego SW y luego OL, etcétera, etcétera, etcétera. Este puede ser el resultado típico de un muestreo de suelo con laboratorio incluido, ¿sí?, de un estudio de suelo completo, con extracción de muestra, con laboratorio, y sobre este valor, sobre esto, el especialista en estructuras, el que va a recomendar la fundación, puede trabajar. Hay temas que evidentemente no les van a cerrar todavía porque no vimos fundaciones, ¿no? Pero más o menos imagínense que hay que tomar una decisión respecto al tipo de estructura a colocar y dónde apoyarlo, de acuerdo a estos valores. Estos suelen ser el muestreo típico de un estudio de suelo, con el cual el especialista en estructura va a determinar y recomendar el tipo de fundación y la profundidad a la cual va a apoyar. Bueno, hoy habíamos quedado en que íbamos a analizar las dudas y consultas en base a la documentación cobrante en la página, que es bastante abundante, y los videos
Los videos te los recomiendo mucho, si bien algunos son largos y en algunas partes no corresponden y en otros se reiteran, están muy buenos los videos, te los recomiendo. Por favor, véanlos, está interesante y hay alguna parte que corresponde, avanza un poquito más con el tema de fundaciones, entonces estos videos también nos van a servir para la próxima unidad que es fundaciones. Bueno, ahora sí, dudas, consultas. ¿Ok? Sí. Cuando habla de, en un documento habla de escala de resistencia al corte no drenada. La resistencia al corte es la misma en la que veníamos hablando de estatus de resistencia, lo que veníamos tratando siempre. Esa es la resistencia al corte. Sí, al corte del suelo, esa va a ser la representativa, en lugar de esto voy a tener una resistencia al corte, o sea, la resistencia acá, que se corte el suelo, y es la que va a ser un índice del tipo de fundación, de cuánto va a resistir las fundaciones. Es equivalente a la que veíamos en resistencia material. Y ahí abajo hace una observación donde dice que cuando el suelo se presenta cementado. ¿A qué se refiere con suelo cementado? No recuerdo a ver, pero podría ser, porque a veces para estabilizar el suelo o para darle mayor soporte se mezcla con cemento. No sé si ese es el caso en el documento ese. Si es cementado referido al cemento Portland o cementado desde el punto de vista que el suelo esté consolidado o compactado. No aclara acá, dice cuando el suelo se presente cementado. No. ¿Y qué más dice? Bueno, dice, cuando el suelo se presente cementado, se deberá tomar nota del efecto producido al introducir el espécimen seco en un recipiente con agua. No, debe ser el caso porque hay algunas veces ya escapa al plan nuestro que se mejora el suelo con cemento, se hace un suelo cemento. Es una de las técnicas para mejorar el suelo. Porque, a ver, en líneas generales, uno podría decir que si del estudio del suelo surgiera que el suelo no tiene las características de resistencia apropiadas, lo que podría sugerirse es un cambio de suelo. Entonces, para el caso puntual de cambiar el suelo y poner un suelo bueno. Es una técnica evidentemente mucho más cara, mucho más complicada, que es la solución última que se suele adoptar. No sé, y mezclarlo con cemento también en... Sí, no, eso es una técnica. Está especialista y es un tema bastante complicado, no es mezclar así nomás con el suelo. Pero el cambio de suelo, que es una técnica bastante cara, porque significa retirar todo el suelo y poner uno de mejor calidad. Previamente ese suelo tiene que haber pasado por laboratorio, hay que diseñar el suelo ese, hay que traer un suelo especial. Por ejemplo, una técnica que se ha utilizado mucho en Alto Comedero por cordones cuneta. Como había el cordón cuneta trabajaba sobre arcilla expansiva, los drenajes de Alto Comedero no estaban bien definidos, entonces ese cordón cuneta iba a quedar apoyado prácticamente en el aire. En ese caso no lo soluciono con hierro, porque el cordón cuneta, por ejemplo, cuando las ruedas del colectivo impactaban
quedar sobre el cordón cuneta sin hundir. Entonces, en ese caso particular se hizo de muchos sectores un cambio de suelo por debajo de todos los cordones cuneta de determinadas áreas. Entonces, esos cordones cuneta están aprobados por un suelo específico, un tema de la especialidad de ingeniería vial en el diseño de esos suelos, con la granulometría, con la compactación. Estamos viendo de tratar de no llegar a ese punto y tratar de buscar soluciones con el terreno natural. Siempre hay una alternativa más compleja y superadora y mucho más cara. Si fuera a cambiar el suelo en un tramo de cordón cuneta, no sería un problema. Cambiar el suelo abajo de una fábrica de, no sé, de 100 por 100 metros ya es un problemón gravísimo. ¿Qué más? ¿Profe? Sí. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo sobre las diferentes técnicas de mejoramiento de estabilidad de los suelos, estaba diciendo de que el reemplazo de materiales es bastante costoso. En el video 2 nos mencionaba que hay otras alternativas como columnas de grava, compactación dinámica, o había una más que dice hidroflotación. De acuerdo a su experiencia, digamos, y desde el punto de vista económico y factible, ¿qué se utiliza entonces? Usted decía, por ahí funciona del terreno normal. A ver, está bien. A ver, nos concentremos en esto, y voy a tratar de llegar al tema tuyo. Sí. Tenemos un terreno natural. Lo primero es saber con certeza y precisión, y que no sea muy claro qué características tiene el terreno y qué estratos tengo. Para llegar al cambio de suelo es una decisión bastante grave y tengo que justificarla. Entonces, lo primero es saber, cosa que no es fácil, determinar cuál es el estrato característico del suelo, haciendo la menor cantidad de pozos y muestras necesarias. Después, el segundo paso es tratar de ver con las fundaciones típicas y tradicionales que tenemos nosotros, que la van a ver la próxima semana, con las fundaciones típicas y tradicionales, ¿qué soluciones podemos dar para ese estrato de suelo? Seguramente podremos solucionar el tema de la fundación del estrato de suelo con alguna de las fundaciones típicas. Eso suele ser en el 99% de los casos. Si no fuera así, agotado todos los casos que no lo puedo solucionar al tipo de suelo existente con una fundación que voy a proponer, ya tendría que plantear un tema de cambio de suelo. Ya es un tema ya muy, muy complicado y complejo. En líneas generales, el cambio de suelo lo que lleva, fíjense que ustedes van a remover un terreno que, aunque fuera malo estructuralmente, está compactado. Y poner otro suelo que, si bien técnicamente en principio es de mejor calidad, no lo está compactado. Entonces, incorporar un suelo de diseño implica compactarlo. Y compactar un suelo es una técnica posible, factible, pero muy cara y compleja. En principio tengo que sustituir lo que la naturaleza logró después de millones y millones de años en un par de días. Para eso también necesito mucho laboratorio del suelo para determinar ensayos que me indiquen cuáles son las características para compactar. Por ejemplo, qué humedad le tengo que dar a ese suelo para compactar y cuántas vibraciones tiene que dar. La compactación se logra con la humedad óptima y con la vibración. Entonces van colocando capas de suelo de 10 o 15 centímetros y se va compactando con equipo especial. Eso hace que este tema sea bastante, que demore bastante y sea bastante caro. Bueno, hasta ahí la grabación, hasta ahí un parte de la grabación. No sé,
incluidas con preguntas de los colegas del año pasado. Bueno, pero me gustaría saber hasta ahora cómo lo van llevando el tema, qué dudas, qué sugerencias, qué acotaciones les caben a ustedes, qué quisieran plantear o sobre qué tienen alguna inquietud. Así que, a ver, 5 minutitos para escucharnos. Melina, Silvano, José, Erico, Eduardo, Cristian, ¿alguien despierto? Si no tienen audio por el chat, pero no tiene sentido ver únicamente el video. El video lo pueden ver solo. Si el video o el tema no les causa ningún impacto, ningún interés, y bueno, estamos en problema. No lo estamos entendiendo. Nada. No hay ninguna duda, ningún planteo, ninguna inquietud. ¿Qué es arcilla expansiva? Pregunta. ¿Qué es arcilla expansiva? La nombré en Alto Comedero. Nombré con un tipo de suelo, característico, un tipo de suelo, y que tenemos nosotros, es muy abundante. Es un tipo de arcilla con las características granulométricas que ya conocen ustedes de la arcilla que cuando se humedece, aumenta de volumen, por eso expansiva. Por supuesto, en una proporción pequeña, pero ese aumento de volumen hace que se expanda y que ejerza presiones de tracción hacia la estructura sobre la que está apoyado. ¿Sí? O sea, la platea de una casa, el contrapiso de una casa, para decirlo de alguna manera, de Alto Comedero, si se humedece en demasía, puede hacer que la arcilla expansiva sobre el que está apoyado el contrapiso se infle un poco y presione con fuerzas verticales ascendentes a el contrapiso y lo raje, porque el contrapiso es una losa que está preparado para soportar fuerzas verticales descendentes, no ascendentes. La posición del hierro es en el límite inferior, no el superior. Entonces, los efectos de los suelos sobre las estructuras y las estructuras sobre los suelos son complicados, complejos. Eso, por ejemplo, está muy bueno hacer un ensayo de suelo, si tengo arcillas, para ver si son expansivas o no. Si son expansivas, las consideraciones constructivas, las de diseño constructivo, tienen que ser especiales. Porque si no, no es suficiente, como a veces uno se cree, con poner el doble de hierro que me da el cálculo. No voy a solucionar nada. Porque si coloco el doble de hierro que me da el cálculo, estoy sobredimensionando para fuerzas verticales descendentes y me aparece una fuerza vertical ascendente, no la va a soportar, ¿no? Eso para el caso de arcilla expansiva, que es un material muy común en Jujuy y sobre todo en la zona de Alto Comedero. Bueno, dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. Parece que no hay nadie presente hoy, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el video. Seguimos un rato más con el video. Pero no es para que se aburran, es para tener tiempo, primero para disfrutar de las preguntas de sus colegas y después para anotar las suyas, si no, no tiene sentido.
no son las mismas técnicas, por ejemplo, para un desarrollo lineal, como por ejemplo con una obra vial, como yo con un pata de cabra o un vibrador, voy avanzando de forma lineal en un ancho pequeño y una longitud grande, que para una superficie grande, por ejemplo para un crecimiento fabril. Entonces, nos concentremos en esto y veamos el tipo de suelo existente, que ya es todo un problema, determinar cuáles son sus características, y la semana que viene vamos a ver los tipos de estructuras para fundaciones que tenemos que cubren casi todos los casos. Perfecto, gracias, Cristian. Aprovecho para hacerles una consulta de acuerdo a la información existente que tengo. No confundir este diagrama de los áreos para fundación con el diagrama de los áreos para unión al lado, ¿no? Cuidado. Son un poco parecidos, pero hacen referencia a temas absolutamente distintos. Tener presente, y una cosa es la distribución granulométrica de los áreos para el hormigón armado, y otra es el de las partículas para suelos. ¿Ah? Bueno, ¿qué más? Sí, adelante. En uno de los documentos dice características de masa del suelo. Tiene un problema en este punto la grabación. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Si no, avanzaremos. Cientos provocados por el suelo. Retrocede un poco, Entonces, esto se va. Recuerden que este tema. Sí, adelante. En uno de los documentos dice características de masa del suelo, intemperización. ¿Eso cómo sería? Claro, hace referencia a los efectos que tiene sobre los efectos que tiene el medio ambiente sobre el suelo. O sea, tengan presente que el suelo puede llegar a congelarse y descongelarse. Tengan presente que el suelo puede inundarse, o sea, saturarse de agua y luego secarse. Y ese suelo está apoyado, ese suelo sirve para apoyar una estructura. Esa estructura sobre la que apoya el suelo, en líneas generales, es rígida, bastante rígida, esta estructura, y no es capaz de soportar los movimientos provocados por el suelo. Entonces esto se va a rajar o a caer
¿Está? A ver, este suelo es un material bastante complicado, bastante difícil. En uno de los videos hace referencia a las 3 fases que tiene, la fase sólida, líquida y la gaseosa, y cómo tenemos que trabajar con la teoría de la elasticidad, la teoría de la plasticidad y la teoría de la viscosidad para trabajar con él. Lo que estamos tratando de hacer para simplificar la situación es considerarlo desde el punto de vista simple como un sólido que cumple con la ley de Cook, cosa que es bastante relativa y está bastante lejos de cumplirse, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, del punto de vista elástico, al ejercer acá una carga sobre otro material, si hay una presión, hay una deformación. Si hay una presión, hay una deformación. Entonces, quiere decir que este elemento es probable que sufra una pequeña deformación. En este caso se llama asentamiento. Si las cargas son verticales descendentes producto de la gravedad, ese elemento estructural cualquiera va a sufrir un descenso. Ya habíamos calculado deformaciones, en resistencia de materiales. ¿Sí? Resistencia de materiales ya habíamos calculado deformaciones. Si esas deformaciones las tenemos que calcular, están calculadas. Si está bien diseñado, van a ser un par de milímetros que no van a afectar el desempeño de este elemento estructural. Eso existe y no presenta mayores problemas. El problema, y lo que debemos tratar de evitar, son las deformaciones diferenciales, los asentamientos diferenciales, o sea, que una parte se asiente más que la otra. Si una parte se asienta más que la otra, esta estructura trata de deformarse y seguramente se va a rajar o romper. Entonces, lo que hay que tratar de evitar en el diseño estructural del elemento respecto al suelo son los asentamientos diferenciales. Supongamos que acá el suelo no sea exactamente igual que acá. Entonces, es probable, si no tomamos la precaución del caso, que se asiente más acá o que aquí el efecto del agua haga que se asiente más. Entonces, esa estructura se va a cruzar, esa estructura se va a deformar y si supera el grado admisible se va a bajar y posiblemente hay elementos que ya no funcionan. Por ejemplo, un ascensor. Es probable que si fuera un edificio en alto no funcione. Entonces, los asentamientos son factibles. Lo que debemos tratar de evitar son los asentamientos diferenciales. Cuando se hace el diseño estructural de este elemento, si fuera muy grande, y previendo, porque conocemos el suelo, previendo que se pueden producir asentamientos diferenciales, se podría llegar a hacer una junta constructiva, por ejemplo acá, una junta constructiva ex profeso, de manera que se asiente este bloque con independencia de este y que no lo arrastre. Ya sería un elemento en el diseño estructural previendo un asentamiento diferencial. ¿Cómo lo puedo prever? Lo puedo prever haciendo un estudio de suelo completo que puede llegar a surgir de aquí. De acuerdo a los ensayos que hagamos, se puede anticipar un asentamiento diferencial de acuerdo al suelo. Entonces, una de las alternativas desde el punto de vista del diseño estructural es hacer una junta constructiva, de manera de amortiguar ese efecto. En algunos de los documentos, seguramente para los que lo han leído y lo han analizado, habrán visto que habla del tema de las arcillas expansivas. No arriba de la viga, abajo de la viga, para que resista la tracción, porque al formarse, la fibra inferior se tracciona, es una viga, ¿no? La losa se conforma como una viga, la losa es una viga bidireccional. Entonces el hierro estará abajo y arriba nada.
Ahora, ante la presencia de arcilla expansiva, podría llegar a suceder que esto, la arcilla expansiva, al humedecerse, se hinche y haga el efecto contrario, haga como si fuera una fuerza de abajo hacia arriba, con lo cual la malla de hormigón que esté en la parte inferior no va a actuar. No va a actuar. Necesitaríamos una malla en la parte superior. Una malla en la parte superior. Entonces, a veces, ante la presencia de arcillas expansivas, hay que diseñar las estructuras de hormigón en las plateas, en las losas o en las vigas, poniendo una armadura inferior para resistir las cargas verticales descendentes y la armadura superior para resistir el efecto de la arcilla expansiva, si es que hemos fundado sobre arcilla expansiva, porque la otra alternativa es un cambio de suelo. Sí. El cambio de suelo es en todo el terreno, o sea, si es 10 por 25, es todo, toda la superficie, no solamente el cambio en el, o sea, porque vi que en un video nos hacía mención que también se podría hacer un cambio en el suelo, pero en la parte de los cimientos, o tirando cimientos, ¿eso está mal? Claro, depende del tipo de cimiento. A ver. Sí, y depende, si el terreno es muy desparejo, si el terreno es, supongamos que este fuera la fundación de tu fábrica, una fábrica muy grande, y tengas problemas acá nomás, bueno, habría que cambiar el suelo ahí. Depende la situación, es una técnica compleja y cara, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una casita, es una cosa, si estamos hablando de un establecimiento fabril muy grande, ¿no? Donde corresponda. Y de acuerdo al tipo de fundación, que por el momento no te puedo decir nada porque no hemos visto el tema fundación. Por ejemplo, y complementando el tema, cuando ustedes, ingenieros industriales, resuelven el layout, ahora estamos en directo, no estamos en grabación. Cuando ustedes, ingenieros industriales, resuelven el layout y la ubicación de sus elementos para la fábrica, sus maquinarias, etcétera, seguramente queda determinado por ese layout que ustedes definieron o que necesitan, una zona donde tengo grandes cargas, ¿sí? Habrá una zona de caminería, una zona administrativa, pero habrá una zona donde tengo un tanque enterrado muy pesado, de tanto peso. Eso obviamente es motivo de conocimiento de ustedes y ustedes así lo deben informar. Otro sector donde hay maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el layout no es uniforme desde el punto de vista de la presión de las cargas, de la ubicación de los cimientos. Entonces ya es previsible no solo ya el layout íntegro, no solo la planta de la fábrica, sino los subsectores donde hay cargas mayores. Y evidentemente tienen que estar valoradas. Tengo que saber que acá tengo en una superficie de 2x2, 14 toneladas, y en esta superficie o en esta hilera tantas toneladas, y eso obviamente puede considerar, debe ser tenido en cuenta para las fundaciones que van específicamente por debajo de esos sectores donde tengo grandes cargas o cargas gravitatorias, que ya vimos que es otro factor agravante del tema. Bueno, sigo un poquito más con la grabación. Ahora volvemos a grabación. Profe, y la profundidad del recambio del suelo, ¿eso va bien de la mano en esto o hay una zona? Claro, porque ya lo vamos a ver, que el suelo, indefectiblemente, con suelo aparece en fundaciones no lo hemos visto. Pero esto está queriendo representar que tenemos que ver el suelo aquí, porque como les dije, la ley de distribución de las presiones tiene la forma de unos bulbos. Entonces afecta este suelo directamente en contacto y los subsiguientes. A ver, lo que estoy diciendo
que es la ley de distribución de los suelos, y que tiene forma de bulbo, eso lo tienen que ver, lo estudiar, está en el material. Lo que está indicando es que no hay una variación lineal acá. Estoy en directo, ¿no? En principio, si la calidad del suelo aumenta, no habría problema. No, la ley de variación del suelo no es lineal para acá, no va bajando la presión así, no se distribuye la presión así, porque esto no es un sólido ni uniforme, sino hay una ley de distribución como las capas de una cebolla, ¿no? Entonces, puede ser que en algún sector la influencia de las presiones sea todavía importante, vaya disminuyendo, pero sea importante, pero de acuerdo a esa ley de distribución, no lineal, no es que arranco con la presión de contacto acá y acá, en algún momento va siendo lineal y desaparece, ¿no? Ese tema es muy importante, anótenlo, porque evidentemente son preguntas para el examen final. Pero no siempre pasa eso. ¿Qué pasa si acá tengo un buen suelo y acá uno muy malo? Entonces, puede llegar a ser el determinante. Eso es por la ley de distribuciones de las tensiones en el suelo, que tienen forma de un bulbo y una cebolla de presión. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos fundaciones. Pero sí, son todos estudios técnicos. ¿Sí? Sí, profe, ahí ¿cuál sería la capacidad portante? Eso vi en un video que solamente dijo la definición, nada más la capacidad portante. Claro, a ver. Decía que era la carga que soporta un peso por unidad de superficie sin que se rompa. Claro, supongamos, a ver. Lo que pasa es que no estamos yendo suelo, no estamos yendo fundaciones, pero bueno, supongamos que tengas que diseñar esta, ¿no? Entonces vos necesitas saber qué tensión admisible tiene este elemento, porque acá vas a aplicar sigma igual a peso sobre área, ¿de acuerdo? El sigma va a ser la capacidad resistente de este suelo. Sí. A ver si hay algún valor en estas tablas. Bueno, no lo tengo acá, pero supongamos 2 kilos por centímetro cuadrado, un valor medianamente bueno. 2 o 3 kilos por centímetro cuadrado que resista este suelo, acá. Entonces, este sería el dato tuyo que surge del estudio de suelo. Sí. La carga es dato tuyo, la carga que transmite la columna. De ahí la inversora. Sigma igual a peso sobre área. Después por área, y entonces digo, para este caso, necesito una zapata de 1 metro cuadrado. Bueno, entonces la zapata tendrá 1 por 1. Aplicando Hooke, ¿no? Tensión axial simple, capítulo 1 de resistencia de materiales, en este caso compresión. O sea, lo que he dicho recién, ahora estoy en directo, sirve para diseñar o dimensionar el elemento estructural Acuérdense que estoy viendo en un plano, tiene profundidad. Para el caso, supongamos que tenga 1 metro acá y 1 metro de fondo, entonces necesitaría que apoye en un cuadrado de 1 metro por 1 metro, o el valor que me indique, despejar el área de sigma igual a fuerza sobre área. Ese sería el objetivo final, directo, lo ideal. Es bastante más complejo que eso, tiene muchas cuestiones, eso es lo que estamos hablando, pero si en términos ideales, si uno pudiera lograr conocer con certeza la tensión admisible de este suelo, como este dato es de ustedes han hecho, o alguien le diseñó estructura, después la transformamos en peso, y vemos qué carga transmite esta columna, dato. Tensión del suelo obtenido por ensayo o especialista, entonces despejamos el área, en este caso podría ser una zapata aislada de 1 por 1 y resuelto el diseño
de la fundación, en un caso obviamente muy simple. Ahora seguimos con la grabación. Entonces, la capacidad de carga, habitualmente, la capacidad de carga de este suelo va a estar dado por la tensión admisible que este suelo pueda soportar, porque en definitiva todo esto lo voy a transformar en una tensión admisible. Y me dirán, bueno, este suelo es capaz de resistir 1 kilogramo por centímetro cuadrado o 3 kilogramos por centímetro cuadrado. En los casos, como esto es fijo, y respecto al área, me va a resultar un área de una zapata más chica o más grande. Entonces se podrá decir, bueno, eso es conveniente o no es conveniente, eso es factible o no es factible. Entonces, mi solución técnica va a ser esta zapata o tengo que ir a otra solución. ¿Está? Bien. Hay uno de los videos, no sé si es el Facebook, a ver, ya le digo cuál es. El video 3, que hace una calicata muy grande, una fundación que está como 1 hora hablando en la calicata, en el pozo, un pozo de 1 metro por 1 metro. Este video es el 3. Está bueno para que ustedes tengan idea de las dimensiones del pozo y cómo tiene que trabajar el operario. Y cómo está extrayendo ahí la muestra, ¿ven? Fíjense qué tamaño de pozo. Supónganse, por ejemplo, de 1 por 1. Imagínense y la cantidad de pozos que hay que hacer, ¿no? O que habría que hacer. Fíjense, para que ustedes tengan idea, hay mucha terminología que no tienen por qué entenderla, o muchos detalles que no vienen al caso, pero ahí está extrayendo una muestra, ¿sí? Para llevarla al laboratorio. ¿Sí? Y como acá, en las paredes, un operario calificado puede llegar a ver, por la diferencia de color, de textura y de granulometría, las diferentes capas. Con un operario puede llegar a ver estos límites, un operario canchero. Y obviamente tomar una muestra acá, otra muestra acá y otra muestra acá, para confirmar en el laboratorio, para que le diga exactamente qué tipo de suelo es. Las consultas. Profesor, en el primer video comenta que por ejemplo, a veces se hace el diseño antes de realizar el estudio geotécnico o a veces se hace después. Ese estudio depende del tipo de construcción que se realiza y el tipo del suelo. ¿Cómo se podría tener uno, al menos una orientación para saber qué grado de profundidad tiene que tener ese estudio? Y no, ya, ¿se acuerdan cuando tuvimos el tema cómputo? Que dijimos que había una oficina técnica, que realizaba un anteproyecto, un borrador, que en ese borrador no había cálculo de estructura, ya lo dijimos. Entonces, hay una estimación de cálculo de estructura y una estimación sin conocer
el terreno del tipo de fundación que va a tener. Y sobre eso se trabaja y se computa, porque está a nivel de piso para arriba, las cotas positivas, bueno, no sufrirán una gran variación, pero sí posiblemente sufra una gran variación todo el tipo de estructura que está de la cota cero para abajo, o sea, en las fundaciones. Porque generalmente en una licitación se licita así y recién cuando el ganador está designado, recién el ganador va a hacer el estudio de suelo y en base a ello confeccionar el cómputo de estructura. Dos elementos que son muy técnicos y caros. Claro, solamente se va a hacer cargo de él el que esté seguro que ganó, el resto no lo va a hacer. Entonces, bueno, ya dijimos varias veces, se trabaja por pasos sucesivos y con un grado de incertidumbre que solamente estar en el tema lo puede cubrir. ¿Sí? Solamente cuando los que estén en el tema pueden llegar a estimar de manera bastante certera ese tema. El que no está en el tema lo va a agarrar mucho. Entonces, los pasos, por lo menos en la obra pública, la obra privada, que siempre así, es recién cuando al adjudicatario se le avisa que ha sido adjudicado y que tiene un breve plazo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas hasta el inicio de obra. En ese plazo tiene que hacer los estudios técnicos de suelo que requieran y el cálculo de estructura, y ahí realmente se va a dar cuenta si tiene que estar contento o no con la licitación que ganó. Porque puede surgir que sus previsiones eran bastante diferentes a las reales y sus costos se han incrementado. Y si firmó por ajuste alzado, y bueno, se lo tendrá que aguantar. Y ahí empezamos a relacionar todos los temas, ¿no? Ahí realmente la materia adquiere envergadura, porque ahora todos esos temitas sueltos que habíamos visto, todo desperdigado, el tanque, el inicio de obra, los plazos, ahora todo tiene que estar integrado. Y ese es el tema que debemos dominar cuando engañemos en materia y cuando lo hemos estudiado y cuando lo hemos metido de atrás para adelante y lo que se pretende en el examen final. A ver, un segundito que deje sonar el teléfono y continuamos. Bueno, hasta aquí, ahora sí en directo, dudas, consultas, si no nos pasamos escuchando las consultas del año pasado. Dudas, consultas, no estamos en grabación, estamos en directo. Me gustaría saber si hay alguien despierto, si hay alguien conectado. ¿Nadie conectado? Pero qué bueno. Ana, Ángelo, Carlos, Cristian, Erico, Kevin, Melissa, Silvano. Ninguno tiene ninguna aporte, duda, consulta, inquietud, curiosidad. Un pequeño temita que no va tanto directo al suelo, pero es un tip típico de la construcción que deben tener en cuenta. En la construcción que sea, todos los parámetros exteriores, todos los elementos exteriores de la construcción
deben tener pendiente, sí o sí. Deben tener pendiente hacia afuera de la construcción. Debe ser diseñada, no solo los techos, sino el antepecho de la ventana, el alero de la ventana, el de la puerta. Primero que tengo que tener más nivel adentro que afuera. Ustedes tengan en cuenta que a su vez, debajo de la estructura, tengo que colocar todo el sistema de desagües. Todo el sistema de desagües que funciona en principio por gravedad. Los desagües cloacales e industriales que correspondan, que tienen que funcionar en líneas generales por gravedad, y es deseable que así sea. O sea que a partir de ahí, con una pendiente mínima, tengo que llegar a donde tenga que llegar. O sea que yo podría hacer el procedimiento inverso para determinar el nivel final de mi construcción. Si voy a trabajar con los desagües pluviales, los de lluvia, parto del cordón cuneta, me vuelvo con la pendiente mínima, subiendo, voy hasta la cámara que tengo en construcción, la cámara subo, voy hasta la rejilla, por ejemplo, y bueno, y ahí estoy determinando mínimamente el nivel de piso terminado que tengo que tener, sin el cual todo el sistema no funciona, ¿no? O sea, por debajo de la estructura van todas las redes, instalaciones le llamamos lo que van adentro, redes le llamamos lo que van afuera, ¿no? Y en el caso industrial, ni que hablar, ¿no? Bueno, además todos los paramentos exteriores tienen que tener pendiente hacia afuera, y en construcción no es fácil trabajar al milímetro porque no hay forma de hacerlo. Entonces las pendientes tienen que ser marcadas, porque si no, los albañiles no pueden ejecutarlas, no pueden ser expresadas en milímetros, tienen que ser en centímetros, tienen que ser interesantes, ¿no? Entonces las veredas perimetrales, la de la vuelta, tienen que tener una pendiente a lo largo y en sentido transversal, de manera de que cuando llueva el agua corra acá, y no corra acá, porque si corre acá está la estructura, se me mete en los cimientos y me tira todo. Siempre desde el punto de vista constructivo estructural, no desde el punto de vista estético. Entonces hay que asegurarse de que estas pendientes sean notables. Los albañiles tienen tendencia a no hacerla, o a hacerla al revés, o que les quede al revés, lo cual es gravísimo desde el punto de vista estructural, ¿no? Entonces, el agua, que es un elemento, ya hemos visto, muy perjudicial para el elemento suelo, cuando se satura, que puede suceder en cualquiera de los 365 días de los 40, 50 años que la estructura esté funcionando. Es suficiente que pase con 10 minutos, es suficiente que un techo desborde, es suficiente que una alcantarilla se tapone, es suficiente que se produzca algún hecho, algún día, alguna vez, para que toda la estructura colapse, ¿no? Es muy común el hecho de que el gerente esté de vacaciones, no sé, en el Caribe, y lo llaman, véngase, pues se obturó o nadie limpió en enero porque no había nadie, porque no los previeron, porque no estaba indicado quién lo debía hacer, estaban todos de vacaciones en época de intensa lluvia, se tabló un pluvial, desbordó todo, se metió dentro de la construcción y hizo estragos, no digo mojar, hizo estragos porque las máquinas siguen pesando. Así que bueno, a tener en cuenta esos tips. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguien despierto, alguien vivo? ¿Nadie? Qué bueno. Continuamos entonces. Tomen la precaución de descargar con tiempo los documentos que van a necesitar, porque no solamente porque es virtual a veces se cae, sino porque en algún momento cuando se va a la página, los links referidos a estas teorías, yo cuando termine de poner ya los voy a eliminar, así que
tomen la precaución, si a ustedes les interesa y les consideren conveniente, de guardarlos, grabarlos, para cuando tengan que estudiar para la materia final, ¿no? No se confíen de que todo el material va a estar disponible todo el tiempo, porque las páginas del uso virtual están saturadas de mucho material, y algún material como si necesitan ustedes, regrábenlo, porque no va a haber más acceso a los links. Bueno, dudas, consultas. Hay los sistemas de clasificación que menciona el documento, el sistema unificado de clasificación de suelo, el otro, el ASH, solamente se hace referencia a las propiedades de granulometría y de plasticidad. Ahora, usted hablaba cuando de la plasticidad, que claro, refería solamente a la parte de suelo de material fino. La plasticidad se la confiere la porción del material fino. Recuerden que todos los suelos son una mezcla de varios suelos. Acá, por ejemplo, acá, ¿qué está diciendo? Este suelo que prevalece la grava, ¿no? Que el comportamiento mecánico del suelo hace que principalmente prevalezca la grava. Y en por ejemplo, como uno cualquiera, trabaja como un limo, ¿no? Por ejemplo, este suelo va a tener poco problema de plasticidad, porque este limo tiene baja plasticidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que le ayuda al especialista a recomendar algún tipo de fundación, cosas que vamos a ver la semana que viene. Y así, en general, si uno está en obra sin algún estudio, podría decir que si prevalece el material grueso en el terreno natural, podemos decir que es un terreno bueno, ya para... Desde el punto de vista de la fundación, sí. Por ejemplo, sí, desde el punto de vista de la excavación, ese material, a ver, acuérdate que si te vas a hacer excavación, vas a tener un volumen de excavación grande, ¿no? Pero desde el punto de vista de la fundación, tener un suelo que se comporte como suelo grueso es bueno. Sobre todo no tanto por la resistencia, sino por la poca incidencia del agua. En cambio, si vos tenés un suelo a nivel de fundación o en cercanías, fino, con alta plasticidad, y bueno, te vas a tener que poner a estudiar el tema de la napa freática, te vas a tener que poner a estudiar el tema del efecto de las construcciones cercanas, presentes o futuras, ¿no? Construcciones cercanas que desagüen o que impliquen que el agua vaya corriendo y que la afecte acá, ya se complica. Pero está bien, yo entiendo la pregunta, pero el suelo es que hay. El suelo es que hay. Sí, es cierto. Si los resultados son de que hay el principal componente son los áridos gruesos y la presencia de gran fino poca y esa poca no influye y es de baja plasticidad, en principio es una buena noticia desde el punto de vista de la resistencia al suelo, de las características de fundación. Y no hemos dicho nada, pero una posibilidad es que el suelo sea rocoso. Supongamos que tengamos roca. Eso debe ser una toma en el parcial.
Supongamos que damos roca, ¿es una buena o una mala noticia para la fundación? Bueno, Escucho opiniones. bueno, Algo tiene que hacer. No, pero casi algo tiene que hacer. Hay roca, ¿es buena o mala noticia? La roca es una piedra grande. No se escucha. sería bueno. Supongamos que la roca esté acá. Acá está la roca. ¿Buena o mala? Sería muy costoso. Para la fundación sería buena, pero para los trabajos que hay que hacerlo, para remover la roca esa, para colocarla. Y bueno, entonces no sería una buena. Sería, en todo caso, la respuesta sería buena si fuera medianamente profunda. Si estuviera por acá sería espectacular. ¿Sí? Pero si estuviera por acá no. Porque además la roca, primero que la roca casi siempre está fisurada. Pero hay un video que lo explica bastante bien. Si la fisura de la roca es así, estamos en el horno. Por más que sea una roca y tenga fisuras así, sería una muy buena noticia. Si la fisura fuera así, no habría problema porque no afecta a él. Pero si yo tengo que trabajar sobre la roca, al romperla la refisuro, o sea que sería una mala noticia. Solamente una buena noticia si fuera una roca sana, medianamente profunda, que no afecta a la fundación, y con un grado de fisuración que no coincida con con el plano de fundación. Ahora estoy un ratito en directo. Además, tener en cuenta que muchas veces está previsto algún sótano, alguna instalación subterránea, que puede ser cochera, pero para un establecimiento industrial puede ser algún tipo de otro equipamiento que esté en una capa muy inferior a donde apoya esto, ¿no? Supongamos que hasta acá, en algún sector, tengo que hacer algún depósito o alguna maquinaria, algún túnel subterráneo, tanque subterráneo, entonces cuidado, por eso le decía yo que la profundidad es importante, la roca. Una roca que sobresalga no me sirve para nada, es un impedimento. Una roca cercana a la superficie es una mala noticia. Ahora, si hay roca 3, 4, 5, 6 metros para abajo, bueno, perfecto. En ese caso podría llegar a ser una buena noticia. Continuamos con la grabación. Bueno, ¿algo más? Profe, Sí. en el apunte dice que la clasificación del sistema unificado y la otra, la AASH, Sí, dicen que no pueden ser usadas para determinar propiedades ingenieriles. ajá. Y eso sería porque solo da una descripción cualitativa y me serviría para tener una idea nada más. Claro, esto le sirve al diseñador para tener una idea cuál será, y si supongamos que resuelve fundar en esta o lo que sea, se hace un ensayo de atención admisible sobre esto, ¿no? Pero te da un panorama. Si el suelo va mejorando o va empeorando, desde el punto de vista técnico, que se mantenga uniforme o que no vaya empeorando en profundidad, es una buena noticia. En la excavación, en la calicata esta que hacían los muchachos acá, también es bueno ver si encuentro una mapa freática que no es de la época
encuentro rastros, ¿no? A veces quedan enmohecidos o un detalle que un ojo experimentado puede ver, el nivel de la café que queda subido. Entonces es interesante porque eso va a impactar en dimensión fina, ¿sí? Si recuerden que dijimos que el nivel freático, el día que hagamos el pozo, seguramente no lo encontramos, pero mejor está 2 metros más allá y cuando sea la época más proclive a la lluvia, sube y me afecta el suelo fino. Entonces sí hay que ver si el suelo fino, el nivel de elasticidad, cómo la tensión admisible va a caer sustancialmente, hasta prácticamente a todo el valor. La semana que viene, lunes y jueves, ¿puede ser? Entonces, por favor, lean, analicen, pónganse en la situación de que industriales, piensen qué les tocaría hacer a ustedes, qué tendrían que decidir, qué tendrían que resolver, con qué elementos lo harían, y pregunten. Después, no hay más instancias para revisar las cosas. Buenas tardes, profesor. Tenía una pregunta. Hay varios compañeros, bueno, yo también, no están en el aula virtual. Digo, hasta antes del mediodía yo no exigí descargar material, pero... No nos permite. Bueno, yo voy a revisar eso, pero y voy hasta el 7 de diciembre. He vuelto a poner habilitado hasta el 8 de diciembre. No sé si es un problema. Ya, pues, si no, intenten ahora. Si no voy a tener. Alicia. Bien. ¿Quién más? Fátima Ledesma, que no se puede conectar. Ledesma, Fátima. Bueno, grupo de WhatsApp. Ajá, está bien, está bien. Ivana Castillo también. Es bacano, no me pasó nunca esto. ¿Sí? Sí, profe. Hasta que Profe, sí. el archivo que subió de suelos y fundaciones, ¿lo vamos a ver después? O... Porque hay una cosa que leemos las primeras 3 páginas y hay varios términos que yo no entendí, solo el cuadro de clasificación, eso sí lo entendí, pero después hay otros términos que no entiendo bien. Bueno, está cortado. Sí. Dame un segundito. Dame un segundito. Ya te confirmo. No, está bien. Lo otro no, porque es muy específico. Es diseño con sismo. No. Solamente las páginas 1 a 3, nada más. Las otras no. No son efectos de diseño de sismo, de fundaciones, no, lo otro no va. Bueno, perfecto. Bueno, por favor, hasta que solucionemos esto, se pasan los documentos para que... Bueno, terminó la grabación. Ahora sí, si queda alguien vivo, si queda alguien despierto. Dudas, consultas.
Necesitamos entender estos conceptos de suelo, porque si no, fundaciones no va a tener sentido. Entonces, tenemos que tener una idea de qué se trata y por qué se habla y el por qué. ¿Por qué nos estamos refiriendo a suelo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para ser especialistas, laboratoristas, diseñadores? No. Sino que, y cómo nos impacta, y si nos impacta, porque el edificio es para ustedes, la industria es para ustedes, y las resoluciones técnicas sobre la estructura y cómo trabaja y cómo se funda, les van a impactar a ustedes. Ustedes recuerden que un cálculo de estructura puede estar absolutamente correcto, pero absolutamente sobredimensionado. Absolutamente no va a pasar nada, pero es porque tiene tanto de más. ¿Y quién absorbe esos costos? ¿Y la industria lo da? ¿O se van a fundir o no van a poder ni empezar? Porque producto de la falta de conocimiento, o no querer hacer ejercicio de suelo, o no querer contratar a un especialista, bla, bla. Entonces eso hace que el grado de incertidumbre sea tan grande que el coeficiente de seguridad que tengan que poner va a ser monstruoso, lo que va a hacer seguramente que el producto se caiga y bueno, algunos se quedan sin trabajo seguramente o mal parados. Entonces en esto necesariamente tiene que participar el ingeniero industrial, necesariamente el ingeniero industrial. Un temita puntual, pero que algún año me lo han preguntado, me parece interesante. ¿Qué sucede si estamos preparando el terreno para fundar nuestra fabriquita, nuestra industria, o su ampliación, o su modificación, o un sector de plazas de maniobra o de depósitos? No hace falta que sea el 100% de la industria. Alguna etapa de las tantas que necesitamos. Y llegamos a nivel de suelo y vemos que asoman la parte de un árbol. Supongamos que hay un árbol que quedó enterrado ahí, un árbol grande, que quedó enterrado justo donde pensamos apoyar la estructura. ¿Qué harían? Corto la ramita que sobresale y sigo y pongo la fundación que corresponde, me pongo a revolver todo el suelo para sacar el árbol, descompactando el terreno. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les parece? Profe, si está en el medio hay que sacarlo de raíz, ¿o no? Supongamos que no está vivo, se cayó el árbol, está acostado, qué sé yo, si está vivo está medio difícil, ¿no? Estaríamos en un yacimiento geológico. Pero supongamos que no sabíamos porque no hay constancia de eso, pero es común. Y hay un árbol grande ahí acostado, digamos. Supongamos que las fundaciones me entren sin problema. Pero, ¿cuál sería el problema de dejarlo? A ver. Y no está limpio para cualquier cosa que queramos hacer. No, cualquier cosa no, porque supongamos que en mi layout no lo toque, las fundaciones vayan por el costado o el desagüe, supongamos, obviamente, si coincide, si interfiere, sí, pero supongamos que no interfiere. Ese árbol, con el paso del tiempo, todos recuerden que estamos hablando de años y años y años. No hacemos una fundación para que dure 2 días. Hacemos una fundación para que la estructura que esté sobre él aguante 30, 40, 50, 60 años, ¿o no? ¿Y qué va a ir pasando con el árbol? Con el árbol caído. Empieza a podrir. Y entonces, adelante Kevin, ¿qué más? Se pudre el árbol y estoy buscando siempre el efecto estructural. Se pudre y se hincha, se pudre y crece. ¿Qué pasa? No, se empieza a partir, a desmenuzar. ¿Y qué más desde el punto de vista estructural? Se transforma en polvo, desaparece, o sea, me genera un hueco.
Entonces es peligrosísimo, porque estoy admitiendo que la estructura se me va a caer porque próximamente va a haber un hueco gigantesco ahí, del mismo volumen que el árbol. Y obviamente todo lo que esté apoyado va a estar suelto. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente hay que retirarlo y bueno, volver a rellenar ese espacio tratando de hacer una compactación, aunque sea casera, lo mejor posible, de manera de restituir el terreno natural más o menos en las mismas condiciones que el colindante, ¿sí? Porque ese árbol al desaparecer me genera un hueco y es lo que vimos en la diapositiva, prácticamente una socavación, ¿se acuerdan? Las imágenes de la socavación producida por el agua, el torbellino de agua que limpia y lava todo. Bueno, en este caso podría llegar a ser una socavación directamente porque se va a producir un espacio en blanco y la tierra se va a ir asentando. La estructura superior no tiene la capacidad para resistir eso, salvo que sea una cabañita de bambú, una cosa, digamos, un gallinero así desarticulado. Si no, la estructura normal no puede soportar deformaciones tan grandes y obviamente se cruzan los elementos, se rompen, hay accidentes. No es solo que se agrieta, ¿no? No es solo, uno dice agrietarse, tampoco es solo que se cae, un puente grúa que se cruza y después que corre mal, arrastra todos los elementos y produce un accidente complicadísimo en la estructura, elementos que se desprenden sobre los operarios y que se caen, conexiones de desagüe que se desacoplan, chispazos en las instalaciones eléctricas, incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Kevin Rivas está recursando o repasando? No, no soy recursante yo. No sos recursante, por eso estás estudiando. Bueno, Sí. perfecto. Está bien. Digamos, a veces se nos complica la página, se nos complican los docentes, porque los docentes, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Los docentes. Tendríamos que dejar entrar a los alumnos nada más. Esa es la teoría. Bueno, para que la página además les sirva para los que tienen que estudiar o repasar, le damos acceso libre o no limitamos el acceso a los estudiantes plenos de este año. Lo cual administrativamente me complica bastante porque tengo un grupo de cursantes regulares y otros que están entrando para estudiar, pero bueno, si las páginas les sirve y el material les sirve, creo que cumple con la función. Sí, profe, siempre está bueno tener el material a mano. Bien. Bueno, dudas, consultas. Dudas, consultas. Está muy bueno el material de apoyo, está muy bueno. Si lo miramos con ganas, en poco tiempo le sacamos más provecho que leer hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, ¿no? Esa es la idea, esa es la ventaja de tener algunos videitos seleccionados que me permiten visualizar y ir más directo al grano o generarme la duda y la consulta. También, no sé si si en este capítulo o en el anterior les había dejado una parte de un estudio de suelo. Esto es complicado porque estamos hablando de tareas profesionales que no son públicas, que se retribuyen y son arreglos de partes. Entonces hay cierta documentación que no la puedo compartir con ustedes. Bueno, había un estudio de suelos mío. Creo que era este que estaba en fundaciones. Creo que era este que lo compartí con ustedes porque, bueno. Este es un estudio real de suelo. Obviamente está
firmado por un profesional, presentado por el colegio profesional correspondiente y pagado para un tercero. Entonces he evitado esa parte, pero se los he puesto porque es del impreso original donde está el estudio y la recomendación, a modo de ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta que esta es una tarea de todos los días, que se hace y se hace de esa manera, y se trabaja de esa manera, y es real y concreta, ¿no? Y como acá surge, en este caso, se me fue la mano, la recomendación de la cota de fundación y el valor del suelo. Bueno, está muy bueno, como ejemplo, ven, ahí está. Se recomienda el especialista después de, obviamente, sacar un montón de hojas de acá, ¿no? Un tipo de suelo, 7 kilogramos por centímetro cuadrado, un buen valor soporte, recomendado fundar a lo menos 5 metros. ¿Está? Ahí está parte de la firma del colega. Bueno, esto como para que ustedes vean que esto es así y en la calle se maneja así. Bueno, dudas, consultas. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos desconectamos hasta la próxima clase. Por favor, estudien, por favor, lean. Vuelvo a repetir, si para los que han seguido la materia, yo sé que es pesado, es difícil regularizar, pero no rendir. Porque lo tenemos todo visto. Para rendir tengo que hacer una integración rápida, pero ya entiendo, ya no van detalles, ya no van cuestiones particulares, ¿no? Pero es un poquito pesada la materia. La ventaja tiene que con un cursado más o menos regular, más o menos estando al tanto, más o menos siguiendo las cosas, la preparación para un examen final no debería requerir demasiado tiempo porque ya lo elaboré previamente. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, nos desconectamos. Profe, próxima clase el lunes. Próxima clase, es la que publiqué, no lo tengo en mano, pero es la que publiqué, sí. Sí, dice 22, 24 y 29. A ver, si no me equivoco, es lunes, miércoles y después otro lunes, algo por el estilo, ¿no? ¿Algo Sí. así? Bien, es esa, sí. Está bien, porque el lunes es feriado, pero lo mismo tenemos clase, ¿no? Sí, nosotros tenemos clase. No, el cuatrimestre ya terminó. O sea, el cuatrimestre termina hoy. Si fuera por eso, no damos nada, pero somos conscientes de que estudiar solo estas cosas sin que te las comenten va a ser imposible, así que estiramos. De todas maneras, si ustedes se fijan en la fecha del año pasado, estamos en la misma, más o menos en la misma fecha del año pasado, siempre desfasado una semana y media, porque después tengo que analizar, no en el caso tuyo, Kevin, pero en el caso de los otros, los que tienen no aprobado algún parcial, y tengo que ver, este año no hay promoción, pero tengo que ver si anduvieron más o menos bien, los regularizo, y si no, bueno, quedarán libres. La idea es que tengamos dos encuentros más de fundaciones y después una pequeña evaluación de suelo y fundaciones. El quinto día una pequeña evaluación de suelo y fundaciones. Claro, el lunes sería la evaluación. Sí, en principio sí. Sería una pequeña evaluación. El año pasado lo hicimos así, este año está un poquito más apurado. La ventaja de las evaluaciones, obviamente, influye en la regularidad, pero son un tipo de evaluaciones muy parecidas a las que hacemos en el examen final. Entonces, ya estamos un poquito más cancheros respecto. En el caso del parcial, un poco más puntual. En el caso del examen general, un poco más para integrar toda la materia. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.